Último segmento del último sobre ciencia de este año 2022 y nos vamos de alguna manera como empezamos, hablando de ciencia, conociendo investigaciones, conociendo trabajos de punta que se hacen en nuestro país y vamos a compartir una producción, un informe que elaboró en su momento Daniela Hirschfeld y que nos va a contar la labor de un equipo liderado por el doctor Marcelo Gil, quien es investigador de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, también del Instituto Pasteur de Montevideo, y que tiene que ver con una aplicación, pero eso lo vamos a ver al final, de algo que todavía nos preocupa y mucho, que tiene que ver con la pandemia, pero vamos un poquito más atrás. Esto es inmunoterapia, que es algo bastante novedoso, si uno quiere verlo en la historia de lo que son los tratamientos médicos, y es la utilización de nuestro propio sistema inmune como herramienta para combatir algunas dolencias de las más delicadas. Vemos la primera parte de este informe. El sistema inmune son lo que comúnmente se denomina como nuestras defensas, o sea, es el conjunto de células y moléculas que se encargan de defendernos de amenazas que pueden ser internas o externas y tiene una función muy complicada en el sentido que el sistema inmune debe a la vez protegernos de esas amenazas sin generar daño, sin lesionar a nuestros propios tejidos. Hay situaciones entonces en la medicina donde el sistema inmune puede estar en la base de algunos problemas. Algunas veces hay un déficit de la respuesta, entonces es necesario prenderlo de alguna manera, ir a tocar determinados puntos, determinados interruptores para poder activarlo. Y en otras situaciones, como por ejemplo cuando hay un trasplante de órganos, en las enfermedades autoinmunes, donde el interés y la necesidad sobre todo está en apagar esa respuesta inmunológica. Todo ese tipo de acciones que nosotros podemos hacer para modular, para modificar el sistema inmune, para llevarlo desde una situación de enfermedad hacia una situación de salud, es lo que puede conocerse con lo que es el gran área de las inmunoterapias. El sistema inmune puede detectar amenazas, por ejemplo, un órgano trasplantado, que no es una cosa natural, digamos que es leída por el sistema inmune como una amenaza, y en ese contexto entonces va a haber toda una respuesta inmunológica a través de diferentes elementos que va a intentar eliminar ese cuerpo extraño que es un órgano trasplantado. Supresores que se usan para bajar esa respuesta inmune, de alguna manera también es una inmunoterapia. Lo que tiene en común la inmunoterapia es dirigirnos al sistema inmune, a veces es con elementos propios del sistema inmune, como pueden ser anticuerpos, y a veces puede ser con otros actores, con moléculas que no tienen nada que ver con el sistema inmune, pero que van a terminar modulándolo y llevándolo hacia un lado o hacia otro. Lo que es mucho más novedoso como inmunoterapia y que ha sido realmente una revolución es en el contexto del cáncer, ¿sí? Lo que ha sido el tratamiento clásico de la cirugía, radioterapia, quimioterapia, incluso terapia hormonal, a ese arsenal terapéutico, a principios del siglo XXI le agregamos lo que es la inmunoterapia y ha tenido el enorme beneficio de solucionar situaciones y ha generado beneficios que no se podrían tener con las terapias que se usaban anteriormente. En el contexto del cáncer, lo que queremos hacer es activar esa respuesta inmune para que vaya a matar a células malignas. Y justamente eso, ¿no? Lo que son los conocimientos sobre una manera de ayudar al organismo a recuperarse y como decía Marcelo Gil, es muy reciente, esto inicia a principios del siglo XXI, se comienza a trabajar en investigaciones locales y se avanza en una primera etapa, y era un poquito donde terminaba el informe anterior, en profundizar la efectividad de la inmunoterapia en la lucha contra distintos tipos de tumores cancerígenos. Quizás para entender la inmunoterapia en el cáncer tenemos que explicar muy brevemente cómo funciona el sistema inmune. El sistema inmune tiene dos tipos de células. Unas células que son de alguna manera como los soldados que van a ir a atacar a una célula infectada, a una célula tumoral, que son los llamados linfocitos.
y otros tipos de células que de alguna manera los controlan para ir a un lado o hacia el otro, que son las células mieloides. Esos linfocitos pueden tener la capacidad de reconocer una célula maligna y de ir a matarla, pero también tienen algunos elementos que las apagan, que disminuyen su respuesta. Eso en realidad es un elemento fisiológico, natural, porque como decíamos al principio es importante que las respuestas inmunes estén bien controladas y que no se excedan y que no terminen dañando a tejidos sanos. ¿Qué es lo que pasa? Las células malignas se aprovechan de esos mecanismos, los manipulan y hacen que esos frenos estén bien activos. Entonces la inmunoterapia en el cáncer lo que busca es bloquear esos frenos y de esa manera la respuesta va a estar más activa y esos linfocitos que por tener esos frenos no podían llegar a matar a la célula maligna, cuando nosotros intervenimos con la inmunoterapia van a tener su máxima capacidad para ir a controlar el tumor. La inmunoterapia ha sido en el área oncológica ha sido una revolución y desde 2011 que se aprobó la primera inmunoterapia, que es un anticuerpo que va a ir a bloquear a estos puntos de control, a estos frenos que tienen los linfocitos. Se empezó utilizando en una situación muy desafiante como es el melanoma metastásico y luego se ha ido expandiendo las indicaciones, es decir, el tipo de cánceres en los que se usa la inmunoterapia. Hoy en día son muchos más y sobre todo, como decía, en muchos cánceres donde es en etapas muy avanzadas, donde los tratamientos clásicos no tienen mucho para hacer, es ahí donde la inmunoterapia está jugando un papel fundamental. Si bien la inmunoterapia ha sido una revolución en la oncología, hay sin embargo algunos problemas y básicamente voy a nombrar a tres. Uno es el precio de los medicamentos, que es muy elevado, puede ser hasta $100.000 por año por paciente. Otro es que hay todavía una minoría de los pacientes que se beneficia, es decir, hay muchos pacientes que se les administra la inmunoterapia pero en los que no se ve un efecto. Y el otro problema es que como estamos prendiendo una respuesta inmune, existe un riesgo de generar daño de los tejidos propios, eventos adversos desde un punto de vista inmunológico que generan situaciones parecidas a la autoinmunidad, donde en ese esfuerzo por ir a matar a las células tumorales, como daño colateral también se está generando daño a los tejidos propios. Cuando introducíamos la nota decíamos que había una aplicación y acá está el fruto del trabajo que se está haciendo en nuestro país que tenía que ver con estrategias para dar algún tipo de tratamiento que pueda dar solución a los pacientes graves de COVID-19. Y apareció acá una línea de trabajo y sobre eso nos va a contar Marcelo Gil en esta última parte del informe que vincula la inmunoterapia asociada por ahora con el tratamiento de distintos tipos de cáncer, con la posibilidad de recuperación en pacientes con casos graves de COVID-19. La inmunoterapia que se utiliza en el cáncer, nosotros hemos propuesto que pueda llegar a ser de utilidad en la COVID-19. Hemos trabajado en modelos experimentales de coronavirus en ratones, en muestras de pacientes, de su sangre y en diferentes sistemas que nos han llevado a la idea de que esa disfunción, esa alteración que hay en el sistema inmune en los pacientes con cáncer se puede dar de manera muy parecida en los pacientes con COVID-19. Estudiamos pacientes de CTI, pacientes de cuidados moderados, de sala, y vimos que estas vías inmunológicas que llevan a apagar a los linfocitos T están presentes cuando el paciente está en un estado realmente crítico en el CTI, en una situación muy grave. Y esos serían, de acuerdo a nuestros resultados, los pacientes que más se beneficiarían de llevar la inmunoterapia del cáncer hacia los pacientes con COVID-19. Se trataría de la inyección a esos pacientes por vía intravenosa en el CTI de una medicación que es la misma que se utiliza en el cáncer y el efecto sería llegar a modular la respuesta inmune, a favorecer que se prenda la respuesta inmunológica y de esa manera combatir mejor al virus del COVID-19. Hasta acá este informe que habla de la ciencia que se hace en Uruguay
y de aporte a temas tan delicados. A veces pensamos que la pandemia terminó, sabemos que sigue habiendo muchos casos semanales y algunos de ellos tienen cuadros de gravedad. Lamentablemente algunos terminan con decesos y es imprescindible seguir generando conocimientos como estos que veíamos que nos contaba el investigador Marcelo Gil. Y hablamos de contar la ciencia y ya casi en los últimos minutos de este Sobre Ciencia guardamos para el final uno de los capítulos que tiene que ver con esto, de lo que hicimos en la cervecería Matute en su momento, vinculados a quienes se nuclean en esta movida de gusto a ciencia. Vamos a compartir lo que fue la presentación que preparó especial para este programa Soledad Machado, quien es comunicadora científica, quien es divulgadora y también docente en Facultad de Química. Lo vemos. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y estoy haciendo un doctorado en Química Opción Educación en la Facultad de Química. En mi doctorado estudiamos cómo la gente aprende en centros de ciencia como el Espacio Ciencia de Erlatu o el Moleculario de Facultad de Química. En particular, mi trabajo se centra en explorar el rol de los facilitadores, o sea, las personas que acompañan a los visitantes en las exhibiciones interactivas. En mi trabajo de maestría encontramos que hay una relación entre la presencia de un facilitador y que los visitantes se involucren más y por lo tanto aprendan más. Pero ya sabemos el cantito, correlación no implica causalidad, así que en mi trabajo de doctorado estamos viendo qué factores realmente influyen en la experiencia de aprendizaje de los visitantes. Para esto lo que hago es sentarme en centros de ciencia en un ambiente natural y observar a los facilitadores y los visitantes interactuar en las exhibiciones. Ahí registro datos demográficos de las personas como la edad y el género y también datos de las exhibiciones como el tipo de exhibición, el tiempo que pasan usando la exhibición. También miro los comportamientos tanto de los visitantes como de los facilitadores. Con todos estos datos uso un software que desarrollamos con Diego Cáceres especialmente para mi doctorado, pero que esperamos que otra gente también lo pueda usar. El objetivo es crear modelos que nos permitan entender mejor la experiencia de aprendizaje en los centros y así crear un manual de buenas prácticas basado en evidencia para que la experiencia de los visitantes en los centros de ciencia sea lo más rica posible. En este prácticamente último minuto del ciclo 2022 de Sobre Ciencia, queremos completar un poco lo que ya habían dicho más temprano Daniela y Alexandra. Hay una cantidad muy larga de gente que a veces son los mismos, a veces cambian, pero detrás de cada cámara, detrás de todo lo que ustedes no ven, hace posible que este programa no solo salga al aire, sino que pueda contar la ciencia que se hace en Uruguay, que en definitiva ese es nuestro objetivo. Así que desde la dirección del canal, que confió una y otra vez y seguirá confiando en este programa y dando un espacio para la visibilidad de la ciencia, hasta todas las personas que en su rol nos ponen al aire, el agradecimiento y sobre todo y fundamentalmente a toda la comunidad de científicas, científicos, investigadores, estudiantes, docentes, niños, adolescentes que también han sido parte de este programa. Muchas gracias y a ustedes del otro lado de la pantalla, espérennos que estaremos de vuelta con lo mejor de lo que hicimos y muchas novedades. Hasta el año que viene.